Bueno, pues lo primero, muchas gracias por la invitación y en particular a ti porque, bueno, son ya muchos años, ¿no? Ahora sabéis que está de moda lo del 10 Year Challenge, ¿lo habéis visto? Lo de ponerte una foto de tú hace 10 años y tú ahora, ¿no lo habéis visto que está de moda? Pues yo estaba pensando que podía hacer uno de 20 años ya del primer día que hice prácticas en tu cole. Lo estaba pensando el otro día, fue el año 99 y... Qué viejos somos. Y recuerdo, pues eso, la primera vez que yo me puse delante de unos chavales, pues fue en tu cole y bueno, luego pues hemos estado siempre muy en contacto, así que bueno, una invitación así pues es siempre una alegría. Mi nombre es Jorge Ceja, trabajo en la Universidad de Cantabria, en otras universidades también, colaboro con otras universidades y luego bueno, también tengo un proyecto cooperativo con otros amigos que se llama Isidea, que representa este muñequito que está aquí, que aunque no le veis muy bien, tiene una camiseta con una E y una Y, que lo que hacemos es pues, formación de profesorado en distintas metodologías emergentes, todas las cosas que no podemos hacer desde la universidad, o porque son un poco difíciles de llevar a la práctica o demás, pues las hacemos desde este proyecto personal que tenemos entre 3-4 amigos. Yo me dedico sobre todo a trabajar el tema de videojuegos y educación, me acerco, como os voy a contar hoy un poco, a los videojuegos, no exclusivamente como herramienta didáctica, sino como un producto cultural y artístico que creo que tiene mucha relevancia, que tiene la misma relevancia que tienen otros medios, como puede ser el cine, la fotografía o la literatura. Os voy a contar muy rápidamente cómo yo me encontré con este tema y cómo este tema se encontró conmigo, más allá de que me encanten los videojuegos como jugador, como persona que disfruta de este medio. Bueno, yo de las primeras experiencias laborales, más allá de mis primeras prácticas, pues bueno, tuvo lugar en el CENICE, y bueno, el CENICE que ya sabéis que ha tenido 1000 nombres, cada año parece que se llama de una forma, CENETIC, el CENICE, el ITE, bueno, sí, va cambiando constantemente, ya no sé ahora, yo creo que ahora está en ITE, ¿no? INTEF, Instituto Nacional ahora de... Bueno, pues yo ahí estaba en el departamento de formación de profesorado, entonces elaborábamos constantemente materiales para profesores, tanto de Madrid como de otras comunidades autónomas, y bueno, yo ahí ya empecé con otros compañeros de diseño gráfico, que venían del mundo del cine y demás, a trabajar en algunos recursos didácticos basados en juegos. Bueno, después cuando hice mi diploma de estudios avanzados, lo que era la tesina, trabajé, que igual le conocéis, con el doctor Roberto Aparici, hice un trabajo, sobre todo de corte académico y teórico, sobre mundos virtuales y educación. No sé si os acordáis de una especie de... era entre juego y no juego, una plataforma que se llamaba Second Life, Segunda Vida, que es verdad que no tuvo mucho éxito, fueron solo unos años de auge el que tuvo, pero sí que creo que abrió un poco la puerta de eso que luego hemos llamado mundos abiertos o mundos virtuales abiertos. Entonces, bueno, pues con este profesor hice un trabajo creo que bastante interesante, conociendo cómo determinadas comunidades que se dedicaban al activismo social y educativo trabajaban paradójicamente en un mundo virtual. Entonces me entrevistaba con gente que se dedicaba pues eso, al activismo social y educativo, pero que tenían sus encuentros en Second Life y demás. Entonces hicimos una especie de etnografía virtual. Bueno, cuando completé mi máster, que fue en tecnología educativa y en e-learning, en diseño instruccional, pues bueno, también muchas de las soluciones que nos tocaba diseñar, fue un máster muy práctico que hice en Estados Unidos, tenían que ver con la gamificación, con la utilización de elementos de juego. A nivel personal, con los amigos que os he comentado antes de Isidea, pues bueno, trabajamos durante un tiempo en un proyecto que se llamó ecomind.com, que hemos tenido que dejar de continuarlo porque pues, se nos acabó el dinero, sobre todo, que era un directorio social y gamificado con elementos de juego para intentar que la gente consumiera más en locales que tuvieran productos orgánicos, productos de comercio justo y bueno, productos un poco alineados con lo que para nosotros es un consumo responsable. Premiábamos cada vez que alguien consumía en estos comercios, intentábamos poner en contacto a los productores locales con la gente que utilizaba la aplicación y demás. Bueno, y más recientemente, pues bueno, completé mi tesis en la Universidad de Cantabria precisamente sobre videojuegos y educación, lleva por título Diseño de experiencias de juego para la promoción de la competencia cívica, ya sabéis, una de las 8 competencias clave en el contexto de la Unión Europea, y lo que intenta es, a partir del trabajo con jugadores, con diseñadores de juegos y también con expertos del ámbito académico, recoger orientaciones para que sepamos
¿cómo pudieran diseñarse experiencias de juego? Fijaros que no hablo solo de juegos, porque bueno, si vamos a ver algo hoy es que la delimitación de dónde acaba y dónde empieza lo que es un juego, qué es un juego y qué no lo es, pues es algo muy difuso, ¿no? Muy líquido. Por eso hablo de experiencias de juego. Pero bueno, ¿cómo podríamos diseñar esas experiencias para que pudieran servir para promocionar la competencia? ¿De acuerdo? Bueno, voy a intentar pasar rápido a la parte práctica y no agobiaros mucho con la parte teórica, pero sí que me gustaría compartir con vosotros un poco el estado de la cuestión en esto que se llaman los Game Studies o los estudios sobre videojuegos, que es un campo pues relativamente joven. Meternos a definir qué es un juego traería ya para unas cuantas horas. Ya no digo un videojuego, ya digo un juego, ¿no? Bueno, afortunadamente, en los últimos años, los metaanálisis que están realizando distintos autores, revisando las definiciones que se han hecho a lo largo de la historia, bueno, pues por lo menos nos empiezan a ayudar a entender quiénes son los autores que más han aportado desde un punto de vista terminológico y de construir definiciones operativas a lo que es un juego. Revisando las obras de todos estos autores, yo en mi tesis aporté o generé la definición que os presento aquí, que no es ni más ni menos que la mía, es con la que yo me manejo y que vosotros, pues cuando acabemos hoy, igual la compartís, igual no la compartís, ¿de acuerdo? Para mí un juego, bien sea digital o no digital, es una creación de carácter artístico, vamos a ver bastante sobre esto, sobre si es arte, sobre si no son arte los videojuegos, que genera un sistema artificial, metafórico, aceptado por los jugadores, que interaccionan con él. Yo creo que la particularidad de los videojuegos respecto a otros medios, como son el cine, la literatura, es la interacción, creándose una experiencia compleja que depende sobre todo de los vínculos emocionales pues, que esa persona que está jugando, si queréis, pues establece con ese sistema propuesto por el otro lado, que es el diseñador o los diseñadores de los videojuegos. ¿De acuerdo? Una aclaración terminológica que sí que me gustaría hacer, sobre todo estando tan en boca de todo el mundo la palabra esta famosa de gamificación por aquí, gamificación por allá, vamos a gamificar la clase, vamos a hacer una formación para gamificar. Nosotros les llamamos muchas veces, Jorge, haznos un taller de gamificación. No, vamos a ver esto de la gamificación. Porque claro, la gente dice, pues los videojuegos son eso, ¿no? Es lo de la gamificación. Gamificación es utilizar videojuegos en clase. Entonces, bueno, existe una confusión terminológica ahí bastante grande, ¿no? La gamificación se caracteriza por coger solo cosas muy concretas de los videojuegos, luego veremos, pero para mí precisamente coge las cosas menos interesantes de los videojuegos, los puntos, los rankings, las condecoraciones, pero precisamente todo lo que estamos hablando, ese carácter artístico, las implicaciones emocionales, los desafíos, las narrativas complejas, eso no. Entonces cojo solo esos elementos de los videojuegos y los utilizo en contextos que no son de juego. En el caso que a nosotros más nos importa, pues la educación, ¿no? Todos sabéis, por ejemplo, cómo está de moda la famosa aplicación esta ClassDojo, que realmente me parece una vuelta atrás en el tiempo, porque lo único que hace es dar zanahorias cada vez que te portas bien, ¿no? Lo que pasa es que como hay unos muñequitos de por medio, pues la gente está como fascinada con ella, ¿no? Bueno, para mí eso es la antítesis de lo que es un videojuego, de lo que es una experiencia, una nueva narrativa, ¿no? Es precisamente coger los elementos más simples, más evidentes de los juegos, los puntos, los premios, además de los juegos malos, de los juegos del principio, los juegos ya no tienen casi nada de eso, y utilizarlo en otros contextos. Por lo tanto, sí que me gustaría que tuviéramos claro que una cosa son los videojuegos como productos. Si habláramos de otro medio artístico, estaríamos hablando del cine, de una película, y otra cosa es la gamificación, que es coger exclusivamente algún elemento suelto y utilizarlo para algún fin concreto, para correr más, para mejorar la gestión de aula, para lo que sea. Son conceptos muy diferentes desde el punto de vista de la historia, porque los videojuegos ya tienen 50 años de historia y la gamificación pues, es un término empresarial con 4 días que se han inventado para ganar dinero. A nivel de constitución ya os digo que los videojuegos son productos, artefactos culturales y la gamificación son solo capas muy simplistas que se ponen en alguna actividad. Y bueno, si hablamos de tipos, los videojuegos como forma de arte, que yo creo que tienen géneros, y la gamificación lo único que tendría al ser capas pues son áreas de aplicación. Voy a utilizarlo, como digo, pues para entrenar mejor, voy a utilizarlo para que los niños se me porten mejor en el aula, para cosas bastante simplistas, porque ya os digo que los elementos que utilizan de los videojuegos pues son bastante simplistas. Otro debate que podría darnos para horas y horas, pues
es el de si los videojuegos son o no son una forma de arte, ¿no? Y además estaría muy bien aquí, como decíamos antes, escuchar la opinión de sociólogos, la opinión de filósofos, la opinión de artistas, la opinión de diseñadores. Mi posicionamiento ya os lo he trasladado, estoy encantado de, si queréis que hablemos más de ello, el justificaros por qué creo que es así. Y yo creo además que empieza a existir cierto consenso, tanto por las referencias científicas y literarias que van apareciendo, determinados libros con un impacto muy grande en todas las disciplinas de las que estamos hablando, y luego también acciones concretas, como por ejemplo la actitud ya hace unos cuantos años del MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, de adquirir una serie de videojuegos como piezas de su colección permanente y exponerlas al lado de una sala en la que estén obras de Picasso o quien sea. Y otras instituciones también, por ejemplo, no sé si habéis estado en Berlín o si tenéis algún plan de ir, pero sí que os recomiendo una visita ahí en la avenida Karl Marx al Computerspielemuseum, que es uno de los primeros museos dedicados en Europa a los videojuegos entendidos como producto cultural y artístico. Os permite entender de una forma maravillosa toda la historia del medio, desde los años 70, el estado actual, además desde un acercamiento sociocultural muy interesante. No solo los juegos, sino todo lo que sucede alrededor de ellos, ¿de acuerdo? Claro, ¿qué ocurre aquí? Esto es interesante. ¿Compartís conmigo que el cine es un producto artístico y cultural? Os pregunto. ¿Creéis que el cine es arte? Sí. Y además es un producto artístico con posibilidades de ser utilizado en el aula? Yo creo que totalmente, ¿no? Eso no lo dudamos nadie. Pero sin embargo, Fast and Furious 8 es cine. Claro, estamos pensando en ese cine, ¿verdad? Estamos pensando en otra cosa, ¿no? Posiblemente en películas como This is England, determinados documentales, en películas pues, que nos han transformado emocionalmente y que sabemos que tienen unas posibilidades didácticas increíbles. Bueno, pues ¿qué está pasando con los videojuegos? Algo muy parecido. Cuando nos quedamos en esa simplificación de que los videojuegos es coger una escopeta y matar a gente, sería lo mismo que acercarnos al cine pensando que es Fast and Furious. De hecho, los medios constantemente nos trasladan la idea de que los videojuegos son el Call of Duty, el FIFA con Ronaldo con el pelo ahí todo peinado, el Battlefield, coger ahí escopetas y cada vez matar a más personas. Bueno, pues para mí son análogos estos productos y estos. De la misma forma que yo no juzgo el cine a partir de ese producto mainstream de consumo rápido y basura, no juzgo un medio, para mí particularmente rico como son los videojuegos, por estos productos que están aquí, ¿de acuerdo? Hay una cantidad de videojuegos, sobre todo en el ámbito independiente, también algunos en el ámbito más profesional, pero sobre todo en el ámbito independiente, pues bueno, a nivel de narrativa, con unas innovaciones increíbles, con unas bandas sonoras fantásticas, con unos diseños y sobre todo, como vamos a ver más adelante, con unas propuestas de interactividad cada día más novedosas. Es decir, si nosotros tenemos en la idea eso de que un videojuego es yo manejando un personaje para que se mueva para adelante, para atrás y para que dé saltos, mejor que nos olvidemos porque las cosas que nos proponen ahora los videojuegos son radicalmente distintas. Luego me gustaría, en función de cómo vayamos de tiempo, enseñaros un poquito, aunque sean unos pequeños trailers de estos juegos. Bueno, estoy pensando que igual os puedo enseñar alguno para no hablar todo el rato. Os voy a enseñar uno, lo voy a lanzar desde allí, ¿de acuerdo? Como sigue grabando, pues... y creo que esto nos va a ayudar también a entender que son cosas totalmente distintas a las que muchas veces tenemos en la cabeza. Pues enchufar ese micro si quieres y hablar desde allí, ¿eh, Jorge? No te preocupes, vuelvo para allá rápido. Ese que se va a salir la foto. Bueno, mira, este por ejemplo es un juego que se llama Yearwork de la compañía Simogo. Solo os enseño el tráiler. Yearwork es un juego que se basa en una tradición
que tienen los nórdicos, que consiste en que el día, no sé si es exactamente el 31 o el 1, no sé si es el último día del año o el primer día del año, ellos tienen la tradición de ir a dar un paseo por el bosque esa noche. Y todo lo que pasa en ese paseo, todo lo que ocurre, los animales que se encuentran, lo que experimentan, el miedo que sienten, lo cansados que están, cómo no están, todo lo que pasa... ¿Le doy otra vez? ¿Así? Sí. Todo lo que pasa, todo lo que ocurre en ese paseo, se supone que va a ser una metáfora de cómo te va a ir ese año. Bueno, pues en función de esta pequeña tradición, ¿no?, que tienen ellos allí, pues bueno, se ha generado este juego por el estudio Simogo. Yo creo que solo con ver esas imágenes nos damos ya cuenta que no tiene nada que ver con estas cosas que posiblemente nos están vendiendo los medios como los únicos videojuegos posibles, ¿de acuerdo? Ya os digo que luego, de la que tengamos, si tenemos un poquito de tiempo, vemos alguna de las otras cosas que tenéis ahí. Van a tener el enlace, van a tener los enlaces. Ah, genial, pues nada, ahí lo tenéis y sí, os he puesto además todos los juegos, os los he puesto con enlaces para que, sobre todo los del... Estos en particular no, pues igual os mando otro PowerPoint con esto, pero prácticamente todos los juegos he intentado poneros un enlace al tráiler. No es el juego para jugarlo, ¿de acuerdo? Pero sí que es para que os hagáis una idea. Bueno, más allá de que los videojuegos sean productos culturales y artísticos, ya os digo que ese es mi posicionamiento y creo que cada vez el de más gente, ocurre una cosa que me parece que igual no pasa tanto en otros medios como el cine, como la literatura, que es la innovación constante a la que se ven sometidos. Esa evolución y esa creatividad, esa efervescencia por parte de la industria y sobre todo de la industria independiente tiene que ver con muchas cosas, pero para mí sobre todo con dos. Por un lado, con la ubicuidad, y ahora os cuento un poco a qué me refiero con esto, y por otro lado, por la combinación cada vez más frecuente de medios distintos y de interfaces innovadores, ¿de acuerdo? Bueno, ¿a qué me refiero con ubicuidad? Lo primero, si hay un consenso en el ámbito del estudio de los juegos y de los videojuegos, es una idea de un filósofo que se llama John Huizinga, que hablaba, cuando definía los juegos, no los videojuegos, sino los juegos en general, de un círculo mágico. Es decir, para él, cuando empezaba una partida de ajedrez, cuando empezabas un partido de tenis o cuando empiezas a jugar al Mario Bros, se crea una especie de círculo mágico que separa esa experiencia concreta de lo que ocurre en el día a día de la vida. Es decir, es un sistema, por eso yo he traído ese concepto de sistema en mi definición, muy concreto, en el que nada de lo que pasa en la vida real afecta y que tú puedes morir en el juego pero no mueres en el mundo real y demás, ¿no? Bueno, pues había y existe cierto consenso sobre esta idea para definir lo que es un juego del círculo mágico, pero a día de hoy también parece ser que no queda tan claro que sepamos dónde empieza y dónde acaba ese supuesto círculo mágico. Y seguro que me vais a entender con algunos ejemplos. Esa transgresión del círculo mágico ocurre en primer lugar a nivel espacial y todos habéis visto, para bien o para mal, el fenómeno que fue el Pokémon GO, con todos los niños buscando muñecos pero que no estaban en sus dispositivos, no estaban en sus pantallas, estaban en el mundo real, se supone, ¿no? Hubo un artículo de la revista Wired que decía que Pokémon GO en 3 o 4 semanas había hecho más por la obesidad de los niños de Estados Unidos que el Ministerio de Educación, ¿no? Porque se puso todo el mundo a correr. Bueno, luego estaría todo el lado oscuro de a dónde nos quiere llevar Google colocando los muñecos en determinados sitios y sabiendo por dónde nos movemos, ¿no? Pero ¿compartís que eso de que el juego empieza y acaba en una pantalla con experiencias así ya no está tan claro? Yo creo que es así, ¿verdad? Esa trascendencia del círculo mágico también puede tener lugar a nivel temporal. Sailor's Dream es un juego en el que en un momento determinado tú encuentras una radio y de repente si buscas bien la emisora empiezas a escuchar unos mensajes que son claves para poder superar las misiones que tienes que superar y hay un hombrecillo que te dice que se volverá a conectar mañana a las 7 de la tarde. Entonces tú, claro, si estuvieras jugando en un juego dirías, bueno, será a las 7 del juego. No, pero es que son a las 7 de la tarde de verdad. Entonces tú tienes que conectarte todos los días a las 7 de la tarde si quieres escuchar a ese hombre. Entonces, eso de que está claro dónde acaba la vida, dónde empieza el juego, pues bueno, a veces no es tan claro, ¿de acuerdo? Y por último, pues bueno, esta
esta ubicuidad también tiene lugar a nivel social. Esto lo habéis visto, por ejemplo, pues en los juegos de rol, cuando una persona o un grupo de personas deciden, más allá de pantallas, pues igual a representar o caracterizarse como personajes y desarrollar una serie de actividades lúdicas en el mundo real, en campos reales, en calles reales y demás, ¿de acuerdo? Más allá de la trascendencia de la idea esta del círculo mágico o de la pantalla como único espacio en el que ocurre el juego, yo creo que el medio está en constante ebullición por la combinación de medios y de interfaces innovadores. Estamos hablando un poquito antes de nuevas narrativas. Yo creo que si algo hacen los videojuegos es combinar narrativas y combinar medios. Este pantallazo que veis ahí es de una campaña publicitaria que se llamó I Love Bees, me encantan las abejas, ¿no? I Love Bees, y que es una campaña en principio exclusivamente publicitaria que se utilizó para lanzar un videojuego hace unos cuantos años, un videojuego que se llama Halo, esto es lo de menos. Entonces ocurrió lo siguiente, ¿no? Se lanzó un anuncio más o menos convencional de lo que iba a ser este videojuego. Y entonces, en ese anuncio había como unos pequeños frames en el vídeo en el que se leía I love bees, me encantan las abejas. Que era como raro, como que se había colado ahí esa imagen, ¿no? En plan de, qué chapucilla. Y seguía el anuncio normal. Pero bueno, la gente, por curiosidad, empezó a meter en el ordenador a ver qué era lo de I love bees. Y entonces se dieron cuenta que había una página web que se llamaba I love bees, me encantan las abejas. Y era la página web, o parecía ser la página web de un apicultor, ¿no? Que se dedicaba a las abejas. Pero a su vez parecía que esa página web estaba hackeada. Y parecía que estaba hackeada como por una inteligencia artificial. Bueno, pues todo esto, una supuesta invasión alienígena que se dedicaba a hackear las páginas, tenía que ver con el juego original que se estaba promocionando. Esto hacía que de repente aparecieran unos códigos, esos códigos se convirtieron en números de teléfono y la gente que fue la primera en llamar esos números de teléfono recibió de forma especial ese juego. Entonces, fijaros, era una campaña publicitaria con forma de juego, pero que combinaba elementos del cine, de la publicidad convencional, de distintas narrativas, lo que se suelen llamar experiencias cross-media, ¿no? en la que se cruzan distintos medios. Una combinación de lenguajes también para mí interesantísima. Luego os voy a poner unas imágenes de este juego, es uno de mis juegos favoritos, se llama Device 6, es de Simogo, la misma compañía de Yearwalk. Y es aparentemente un ebook, es un libro, ¿no? Tú te crees que estás leyendo un libro, ¿no? Ellos lo anunciaron como tal, pues hemos lanzado, ahora en lugar de un juego lo que hemos lanzado es un libro, un ebook. Entonces tú te descargabas el libro y lo comenzabas a leer en tu iPad normal, pues como lees los libros en tu iPad o en tu reader o lo que fuera. Pero de repente las letras se empezaban a mover. Entonces de repente te decía y te hablaba de un pasillo y tú empezabas a escuchar ruidos que se supone que ocurrían también en ese pasillo. Y las letras se transformaban en un pasillo por el cual tú te podías mover físicamente. Entonces no dejaba de ser nunca una novela, súper bien escrita, por autores de referencia también del ámbito nórdico, pero que combinaba una serie de lenguajes, de puzzles y de elementos que a mí personalmente pues, me parece de una riqueza creativa y artística alucinante. Luego te cuesta ya leer un libro normal, ¿no? Por chulo que sea. Pero ya os digo, creo que es una industria que está en un momento creativo alucinante. Y luego también la aparición de nuevos interfaces. Se están haciendo unas cosas que ni os las imagináis. Esta imagen que tenéis aquí es de Bounden. Bounden es un juego desarrollado por la Compañía Nacional de Ballet de Holanda. Y lo que propone es que dos personas cojan un teléfono. Tú cojas el teléfono por un lado, yo coja el teléfono por el otro lado, pongamos nuestro dedo gordo ahí y luego con el acelerómetro del teléfono sigamos las indicaciones que nos van dando y a partir de las indicaciones que nos van dando vamos a realizar distintas coreografías que son las mismas que están haciendo en el Ballet Nacional de Holanda. Aquí igual no se nos había ocurrido que también eso podían ser juegos o experiencias de juego, ¿no? Yo creo que hay un mundo de posibilidades ahí alucinante, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hablar un poquito ya de educación en sí. ¿Qué nos dice Windows? Oye, igual nos pasa como el juego de antes, igual una inteligencia alienígena que se nos ha colado. I love bees. Una trampa para que vayamos a buscar Total. Está buena esa.
Bueno, pues ya os digo que quiero hablaros un poquito de los acercamientos al uso de videojuegos que se han hecho pues, desde las grandes teorías clásicas de aprendizaje que todos conocemos, ¿no? Bueno, desde los enfoques más conductistas, más basados en... Bueno, aquí lo que os presento son tres cosas. Por un lado, pues esas teorías, grandes teorías clásicas del aprendizaje. En el medio, un poco la metáfora visual con la que explican cada una de ellas los procesos de aprendizaje y luego el uso de juegos por el que abogarían, ¿no? Entonces, bueno, el conductismo, si todos recordáis, interpreta a las personas como una caja negra que no me interesa ni abrir porque no quiero saber para nada cómo son los procesos psicológicos que ocurren dentro. Lo único que me interesa de las personas y de los aprendices en este caso es cómo reaccionan ante determinados estímulos, ¿no? Pues mira, si yo meto este input, tengo esta salida. Si yo cuento así la teoría y luego pongo este examen, me sacan un 6,25. Bueno, desde este enfoque, en los últimos 70 y primeros 80, pues se abogó por el uso de lo que algunos autores han llamado eduentretenimiento. Muy buenas, ¿qué tal? Juegos totalmente simplones en los cuales, otra vez, lo importante, lo que hemos dicho que para nosotros caracteriza a los juegos, la diversión, el sentido de desafío, las aventuras, apenas estaban presentes y lo que sí que estaban presentes eran los contenidos educativos. Entonces, suma 2 más 3 y si me dices que son 5, te dejo mover el muñequito. Es decir, estímulo-respuesta, ¿no? Yo te pongo ahí la zanahoria y te voy dando con el pincho. Claro, normal que los jugadores no vieran esas experiencias como naturales y como cercanas a experiencias de juego real. Nos hemos dicho que los juegos son un medio tan rico. Bueno, llega un poco el auge de los enfoques de carácter ya más cognitivo. Sí que nos interesa ya abrir esa caja y prestar atención a los procesos de atención, de procesamiento de la información, los procesos de motivación. Y se empiezan a diseñar juegos educativos, es decir, juegos que siguen siendo explícitamente educativos, que tienen un sentido educativo claro, diseñados profeso, diseñados ad hoc, más complejos y que se supone que como conocen ya estos procesos internos del individuo, les atienden mejor. Ahí tenéis una imagen de Global Conflict Palestine, un juego en el que se supone que estás mediando como periodista en Oriente Medio, tienes que publicar unas noticias, bueno, se supone que te permite trabajar distintas competencias cívicas. Yo creo que es un progreso, pero por otro lado, los aprendices o los jugadores siguen viendo estos productos como poco naturales, es decir, si en cuanto el sentido educativo se ve de forma explícita en el diseño del juego, eso pues nos crea ahí un conflicto, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a que las experiencias de juego tengan un sentido educativo ad hoc, ¿no? Igual que si vemos una película y vemos que la película nos lleva a una situación instruccional súper clara en la que solo nos quiere contar cómo se hace algo, o al revés, nos cuenta de forma muy evidente determinada moralina, pues va a crearnos determinado rechazo, ¿no? Lo importante yo creo es ser sutil y crear experiencias que te transformen sin ser así de explícito. Bueno, desde el enfoque constructivista, ¿no? Que si os acordáis cuando estudiábamos en la carrera, que siempre como que era el bueno, ¿no? Estaba el conductismo, luego los acercamientos cognitivos, bueno, y en el constructivismo, ¿no? Que siempre nos lo explicaban como esa metáfora del andamio, ¿no? De yo construyendo mi conocimiento poco a poco, de la que voy interaccionando con el medio. Pues bueno, se abogaría precisamente por utilizar metáforas de esa interacción con el medio, que en los videojuegos pues serían mundos abiertos, tipo, pues por ejemplo, Minecraft, que supongo que os suene, que es un juego en el que aparentemente no hay nada, solo cubos, y tú interaccionas con esos cubos para poder sobrevivir. Entonces le pegas al cubo y sacas de ese cubo tierras y de repente te encuentras con un árbol, le pegas ahí y sacas madera, entonces igual ya con esa madera que vas teniendo y con esa tierra pues puedes construir una casa, pero realmente no hay ninguna misión, no hay ningún sentido, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, poco a poco vamos interaccionando con ese mundo virtual y se supone pues, que vamos construyendo aprendizajes de forma análoga a como lo haríamos en el mundo real. Desde un acercamiento parecido, que es el construccionismo de Simon Pepper, lo que se aboga es por ir un paso más allá, ¿no? Dice, bueno, a ver, es que la metáfora no está correctamente empleada. Es verdad que en la vida real aprendemos a partir de la interacción, es decir, si toco esta estufa me quemo y entonces sé que no me tengo que acercar ahí,
Y esta metáfora no es válida. Si realmente queremos utilizar los juegos de una forma interesante, lo que tenemos que hacer es que sean los alumnos quienes construyan los juegos. Todo el movimiento de utilización de Scratch, de programación, de robótica y demás, tiene mucho que ver con estas aportaciones construccionistas, ¿de acuerdo? A mí esto me parece muy interesante, pero posiblemente, esto es una cuestión particular, los acercamientos que más me interesan son lo que se ha venido a denominar acercamientos socioculturales, encabezados sobre todo por un autor americano, que ya está bastante mayor, pero que es un poco en el ámbito de los Game Studies, pues como una figura de super referencia que se llama James Paul Guy, y que propone acercarse a los juegos de la manera que os he contado al principio, de la misma forma que nos acercamos a otros productos culturales como son el cine, las artes plásticas o la literatura. Vamos a coger cualquier juego que consideremos valioso y que nos sirva para tener conversaciones alrededor de él, ¿de acuerdo? El juego como producto cultural, como excusa para hablar alrededor de él. Podemos utilizar el juego que hemos dicho antes, Bowden, podemos crear una coreografía con los chavales y luego podemos hablar de qué hemos sentido, de qué nos parece la creación de ese juego, de qué nos parece el baile como forma de expresión y demás. Esto lo podríamos hacer, por lo tanto, prácticamente con cualquier juego. Bueno, os cuento un poquito, sí, porque me quedan 10 minutos, comparto con vosotros dentro de un campo, como estáis viendo, tan complejo, tan diverso y tan en ebullición, pues cómo trabajo yo, sobre todo a nivel académico, por dónde va un poco ahora mi esfuerzo académico y incluso a nivel de publicaciones, un poco por donde intento tirar. Y ya os digo que no es nada más que un acercamiento personal, que yo creo que tiene más posibilidades y el que más estoy explorando e investigando ahora mismo. Mi idea es la de utilizar los videojuegos, entendéis, como un producto complejo. Yo creo que ha quedado claro en este poco tiempo que hemos tenido la riqueza y la variedad del medio, en particular los videojuegos independientes, porque creo que la industria independiente es la que está generando experiencias más ricas, entendidos como productos culturales y artísticos claves de nuestro tiempo, para generar aprendizajes dialógicos alrededor de ellos en torno a temas, a personajes y a experiencias concretas. Cuando antes os hablaba de mi tesis, una de las conclusiones, después de hablar con muchísimos diseñadores y sobre todo con muchísimos expertos del ámbito académico, es que si para algo nos sirven los juegos es para trabajar la empatía, desde el momento que lo primero que solemos hacer es manejar a un personaje, ser otro, ponernos en el lugar de otro, que posiblemente es alguien distinto, con una situación muy posiblemente diferente a la nuestra, y vamos a tener que ser ese personaje mientras dure ese círculo mágico al que hemos hecho referencia, ¿no? Bueno, pues yo creo eso, que todas las situaciones, todos los personajes que tenemos que encarnar, la variedad de temas que existen y las situaciones que se generan, pueden servirnos para generar conversaciones, para generar diálogo que nos permita trabajar los contenidos y las cuestiones que queramos en cada momento. Bueno, en esta forma de trabajo, que es un poco, ya os digo, la que a mí más me interesa, yo lo que propongo es, lo primero, construir criterios que nos permitan generar catálogos vinculados a los contenidos que queremos trabajar o a las asignaturas que queremos trabajar o a los proyectos de centro que queramos trabajar, ¿de acuerdo? Eso es lo más importante. Es decir, necesitamos que los profesores tengan una alfabetización en juegos. Hablamos de forma general muchas veces de alfabetización mediática o de competencia digital, que a mí personalmente me parecen un poco dos términos vagos, ¿no? Porque sobre todo los esfuerzos, ¿no?, que están haciendo ahora por acotar y delimitar la competencia digital en superitinerarios, que tú vayas marcándola con un check, pues sí, sé manejar los procesadores de texto y sé manejar esto y las redes sociales. ¿Cómo medimos si alguien sabe de cine? Yo creo que es algo más complejo todo, ¿no? Entonces, bueno, lo que creo que hace falta es una buena alfabetización en medios y en particular una alfabetización en juegos. Por ejemplo, creo que productos como Minecraft, que os he comentado antes, da un juego enorme en las matemáticas. Ahora acabo de dirigir un TFG, siempre me digo, sí, TF de grado, sí, TFG, de un chico allí en cuarto de magisterio, que lo que propone es utilizar Minecraft en el área de las matemáticas, ¿no? Entonces, pues que se conecten todos los chicos, chicas, que el profesor ya haya generado
una serie de volúmenes y que los alumnos lo que tengan que hacer en ese mundo virtual es medir y convertir pues, esos bloques que ya ha generado previamente el profesor, ¿no? Muchísimas posibilidades. Podríamos utilizar, por ejemplo, no es un juego independiente, es una superproducción, pero tan bien documentada que ofrece unas posibilidades enormes. Podríamos utilizar, digo, Assassin's Creed Origins, que recrea los últimos años los años del Egipto de Cleopatra con un nivel súper fidedigno, pues por ejemplo para trabajar cuestiones de historia y geografía. Podríamos utilizar un producto como el que os acabo de decir antes, Device 6, este libro que de repente se convierte en algo más que un libro para trabajar literatura y para trabajar cuestiones en inglés. O podríamos trabajar, como por ejemplo intento hacer, en la tesis cuento un poquito más de esto, todo lo que es la competencia cívica con un juego como Inside, en el que un niño que no sabemos por qué no tiene cara aparece en un entorno burocratizado, lleno de oficinas y además es perseguido en esa especie de estado policial sin que entendamos muy bien por qué está pasando eso, ¿no? Bueno, después de que construyamos este criterio y alfabeticemos en juegos, yo creo que es muy importante pues eso, formar al profesorado de forma que, más allá de darle materiales, también él sepa comprender la riqueza del medio. Y no obstante, aunque él pueda diseñar sus propias actividades, también creo que es importante para que los profesores empiecen a hacer cosas, pues bueno, darles material para arrancar, darles estos catálogos hechos y sobre todo darles actividades que sean fáciles de poner en la práctica, porque yo entiendo que si ahora te dicen, profe de matemáticas, ponte a hacer actividades chulas con Minecraft, pues bueno, igual es un poquito complejo, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahí, si seguimos un poco estos pasos ayudando a los profes, pues yo creo que puede ser interesante. Voy a concluir contándoos cómo este modelo, que es el que yo creo que es más interesante, vamos a intentar ponerlo en práctica en los próximos meses en un proyectito que voy a hacer con la Fundación Botín, ¿vale? Me encantaría hacerlo con la consejería, pero los que me han contratado son la Fundación Botín. Yo coordiné el proyecto Educación Responsable de la Fundación Botín, que igual lo conocéis, que es un programa para trabajar competencias emocionales, sociales y de la creatividad desde distintos medios, desde las artes plásticas, desde la literatura, a partir de libros, desde el cine, desde productos también de la cultura popular, como anuncios y demás. Entonces es un proyecto que conozco bien, ¿no? El de la Fundación, y en un momento determinado pues sabían que trabajaba estas historias y me dijeron, oye Jorge, ¿cómo podríamos darle un meneo al proyecto que tenemos? Y yo les dije, pues mirad, yo trabajo así, si os interesa, y lo que vamos a hacer es un poco aplicar este enfoque, pero para trabajar las competencias propias de su programa, competencias emocionales, sociales y de la creatividad, desde la utilización de videojuegos independientes, ¿vale? Lo que vamos a hacer es seguir esos pasos que os acabo de comentar. Vamos a formar a los profesores, ahora estamos decidiendo si vamos a empezar en la sede de Madrid o en la de Cantabria, vamos a hacer un pequeño piloto, vamos a formar a un grupo de 20 o de 40, si lo hacemos en los dos sitios, profesores, con unas acciones de formación de unas 10 horas en las que intentaremos pues eso, trabajar toda esta alfabetización que decimos. Vamos a generar recursos para profesores y sobre todo para familias, porque mi intención es empezar muy poco a poco, que se juegue muy poquito en clase, que se puedan trabajar en clase todas las actividades de empatizar con los personajes y demás, pero sobre todo que el juego sea jugado luego en casa, en familia, por lo tanto habrá que generar también unas guías que alfabeticen mínimamente a la familia y que les ayuden a poner en valor lo que son los juegos y puedan seguir jugando el que quiera, exactamente igual que te puedes llevar unos libros de la biblioteca, pues bueno, que también puedas seguir jugando al juego en tu casa. Y vamos a jugar con un juego que os enseño brevemente, vamos a empezar con este producto que se llama Break, es un juego independiente ya clásico, tiene aproximadamente 10 años, y que a mí me parece muy interesante, bueno, por dos cosas. Lo primero, y si queréis luego también hablamos de ello en el ratito de preguntas, una de las cosas que más me está costando a la hora de aplicar este enfoque y a toda la gente que sobre todo en los países nórdicos están trabajando el tema de videojuegos, es que precisamente por la escasa alfabetización que existe en los medios de los videojuegos, las limitaciones de edad de este juego no deberían utilizarlo niños menores de tantos años, no tienen ni pies ni cabeza. Existen ahora unas recomendaciones europeas, las de PEGI, ¿no? Que lo habréis visto cuando hay un anuncio de videojuegos, al final dicen PEGI 18, no sé si os suena. Dan un anuncio de videojuegos y luego dicen PEGI 16. Eso es que está
esta especie de asociación, pues porque tiene o lenguaje explícito o porque creen que puede dar miedo o por lo que sea, pues no recomiendo ese juego para menores de 18 o 16 años. Pero ya os digo, conociendo relativamente bien el medio, que yo creo que sí que lo hago, creo que estas clasificaciones no tienen muchas veces ni pies ni cabeza, ¿no? Entonces, ha costado bastante encontrar juegos que yo considere lo suficientemente especiales, pero que a su vez, si vamos a hacer cosas pues en primaria, sobre todo, que no tengan esta limitación. Entonces, al final, entre una cosa y otra hemos negociado, el proyecto va a empezar en tercero y cuarto de la ESO, o sea que con los PEGIs 13, PEGIs 14, pues ahí hemos llegado a una cosa. Y como os digo, vamos a utilizar Brain, que os lo enseño en un momento, que para mí es muy interesante, porque es un juego que por un lado, vais a ver, rinde tributo a los primeros videojuegos de los años 80, es decir, aparentemente es un juego súper simple de plataformas que nos recordará al típico Mario Bros, en el que yo voy y voy saltando, pero sin embargo, en un momento determinado te das cuenta que es mucho más complejo todo de lo que parece, porque la persona que estás manejando ha cometido errores en la vida y se plantea qué hubiera pasado si no hubiera cometido esos errores. Entonces, de repente, un juego que parece súper simple, a ti te permite, por ejemplo, volver atrás en el tiempo, rebobinar tu propia experiencia, te permite quedarte quieto y que una especie de tú, habiendo tomado otras opciones, haga una serie de cosas mientras tú te quedas quieto. Por lo tanto, al final, es una especie de tributo a los primeros artefactos narrativos de este tipo, pero con una complejidad muy interesante. Os lo enseño y justo son 40 minutos, así que yo creo que lo vemos y queda a vuestra disposición para las preguntas que queráis. Aparentemente un juego tonto, ¿no? Bueno, y nada, quedo a vuestra disposición, os digo, para si tenéis alguna pregunta y os